pueblo que es muy entendido. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra que leyó ahorita el hermano Carlos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leerla todos a una voz en el nombre de Jesús. Dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Esta lección tiene por título: un enemigo del alma, mi carne. Amén. Sabemos que nosotros los hijos de Dios tenemos dos enemigos: Satanás, que el Señor lo reprenda, y esta carne. Amén. Ese es el enemigo que tenemos y con la que batallamos a diario. Amén. Con la que batallamos a diario, porque como seres humanos tenemos debilidades y cada día, ¿verdad?, es un reto para nosotros poder conducirnos en Cristo Jesús de la mejor manera. Y esa es nuestra intención también, amén, que nosotros podamos agradar al Señor en todo. Amén. Yo sé que ese es el sentir y el deseo de todos los que estamos en este lugar, poder cada día mejorar nuestro camino. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor se sienta complacido de cada uno de nosotros. Amén. Yo sé que en nuestras oraciones le pedimos al Señor: ayúdame a perfeccionar el camino, ayúdame con cada situación que me toca vivir cada día. Amén. Sobre todo con esta carne, ¿verdad?, la cual es pecaminosa. Amén. Y que muchas veces no se quiere someter. Pero allí tenemos la ayuda del Dios Todopoderoso para poder vencer todo deseo de la carne y todo lo que va en contra del Espíritu. Amén. Porque como dice la palabra del Señor, que dice: en verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria al nombre de Jesús. Dice, hay una pregunta aquí, dice: ¿sabías que uno de los principales enemigos tuyos vive contigo? Dice: ¿sabías que uno de los principales enemigos tuyos vive contigo? Amén. Quizás se nos pueden pasar tantas cosas por nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo que un enemigo tuyo vive conmigo? Un enemigo vive conmigo. Pero estamos hablando de la carne. Amén. Ese es nuestro principal enemigo y con el cual batallamos todos los días. Romanos 8, del 4 al 8 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los deseos de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Cuando nosotros le damos lugar a esta carne, no podemos agradar a Dios. Por eso, como les decía al principio, es nuestra oración y nuestro ruego cada día pedirle al Señor que nos ayude a vencer esta carne, a vencer todos esos deseos pecaminosos que llegan a nuestra mente. Amén. Pero que nosotros tenemos que evadirlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Orando, adorando al Señor con cánticos, leyendo la palabra. Amén. Porque cuando la mente está desocupada, ¿verdad? Una mente desocupada se presta para muchas cosas. Por eso es necesario nosotros ocuparnos en todo lo que es nuestra vida espiritual, para poder alimentar el espíritu y que esa carne se pueda someter. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice: carne es la palabra que la Biblia usa para describir nuestra vieja naturaleza, el pecado. El cuerpo carnal es también llamado el cuerpo animal. Amén. Carne es nuestra vieja naturaleza. Cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza, pues teníamos esa vieja naturaleza de pecado. Andábamos
como nosotros creíamos que estábamos bien, pero en realidad no era así. Dice, la carne es el enemigo externo. Así que como cristianos encontramos que el mayor conflicto está a menudo en nosotros. A pesar del hecho de estar en Cristo, la desagradable inclinación hacia el pecado está siempre presente para arrastrarnos hacia el mal a través de los deseos pecaminosos. Por eso que digo que es una batalla a diario, ¿verdad? Siempre está presente para arrastrarnos hacia el mal, pero nosotros con la ayuda del Señor podemos someter toda esta situación, todas las tentaciones y todos los deseos que se nos puedan presentar con la ayuda del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo sé que todos hemos vivido esas experiencias, amén, que en momentos, ¿verdad? Llegan esos deseos o esas obras de no solamente deseos de la carne en cuanto a inmoralidad, sino también pensamientos de enemistades, de pleitos, de celos. Todas esas cosas son obras de la carne y con la cual nosotros luchamos a diario. El enojo, la ira, eso no es del espíritu, ¿verdad? Son obras de la carne. Y sé que todos los días esas situaciones se presentan y nosotros, Señor, ayúdame. Ayúdame a desechar esto, a desechar el enojo, la ira, todas esas obras de la carne y poder vivir en el espíritu para poder agradar a Dios. Dice, esta inclinación hacia el pecado no son los deseos humanos o naturales que Dios nos dio. Es decir, el hombre no nace con estos deseos. Más bien son deseos malos, concupiscencias, pasiones desordenadas, que el hombre mismo va creando en su corazón desde la juventud. Son de él, son suyos. Ha cultivado apetitos malos y carnales. Amén. Dios no hizo al hombre así, con el corazón dañado. No, Dios hizo al hombre perfecto, amén, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Pero el hombre, después de la caída de Adán y Eva, comenzó el pecado y ese pecado se fue morando en el corazón del hombre. Dice que desde la juventud, ¿verdad? Porque aún los niños todavía hay tanta inocencia, pero cuando el hombre comienza a crecer, se va adquiriendo todas estas situaciones, concupiscencias, pasiones desordenadas, ¿verdad? Lleva una rienda, como dicen, va sin rienda suelta, a rienda suelta. Dice Jeremías 7:24, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Obsérvese la palabra, en su propiedad del hombre mismo, son suyos. Todas estas situaciones, concupiscencias, pasiones y malos deseos son cosas que adquirió el hombre después del pecado. No nacimos con eso. El hombre no nació. Dios no nos creó de esa manera. Dios nos creó santo y perfecto. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice, sin Dios se cae en dominio de la carne. Cuando nosotros estamos sin Cristo, ¿verdad? Vivimos bajo el dominio de la carne porque no hay temor de Dios en nosotros. Amén. Por eso que la palabra del Señor dice que por eso Dios nos ha dado ese poder que es el Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es a través de ese Espíritu Santo, de ese poder, de esa autoridad que nos es concedida cuando nosotros podemos vencer y someter la carne. Porque el hombre sin Dios muchas veces hace el intento, pero al final cae y se rinde, que es lo peor. Cae y se rinde y dice, no, ya yo lo he intentado muchas veces, ya no, ya, da igual, me quedo así. Pero cuando estamos en Cristo Jesús y el temor de Dios está en nosotros y el Espíritu Santo está allí, ese poder y esa autoridad, nosotros tomamos de esa autoridad, amén, y sometemos a la carne y sometemos todos esos deseos que siempre llegan. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Dice, la carne opera bajo las potestades del aire. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo
las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, andábamos en la corriente del mundo, haciendo cosas indebidas, haciendo cosas que para nosotros eran normales, pero que delante de Dios es pecado. Una vez que nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y que tenemos a Cristo en nuestros corazones, entonces nos sometemos a Dios y sometemos la carne. Y todos esos deseos y todas esas situaciones malas que llegan a nuestra mente y a nuestro corazón, nosotros bajo la autoridad y el poder de Dios la sometemos y podemos seguir adelante, amén, tratando de vivir una vida agradable para Dios, viviendo en el Espíritu. Amén. Dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Decíamos en la clase que tuvimos, ¿verdad? Que como dice aquí, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Si a una persona le gusta el baile y pasa por un lugar donde hay música, él va a ser atraído por eso. Si una persona le gusta tomar lo que no es de él, le gusta robar y ve algo por ahí mal puesto, ¿qué va a hacer? Él es atraído va a ser atraído por eso, porque el enemigo no nos va a poner tentaciones donde nosotros ya él sabe que no nos va a hacer daño, ¿verdad? Él va a buscar, él conoce, porque ese es el trabajo de él. Él observa, ¿verdad? En cuál es nuestra debilidad y la pone allí, muy cerquita, para atraparnos, como dice la palabra, el lazo del cazador, ¿verdad? Él actúa así. Él pone siempre el lazo para cazarnos y tentarnos y hacernos caer en el mal. Entonces, somos atraídos por nuestras propias concupiscencias. Al que le gusta el alcohol, pues, y va a una reunión y le ofrecen, pero tómate una nada más, que eso no te va a hacer daño. Y como a él le gusta, pues, bueno, ¿será que me tome una? Al final nadie me está viendo, nadie me está mirando. Sin mirar allá arriba a los cielos, amén. Al Dios que todo lo conoce y todo lo ve. Dice, cuando Cristo murió, Él nos llevó hacia la cruz. La vieja naturaleza puede ser anulada y podemos por la fe, como dice Romanos 6:11, considerarnos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Una vez que nosotros bajamos a las aguas del bautismo, muere ese viejo hombre y nace el nuevo hombre. Amén. Un hombre que va a tener el temor de Dios y va a someter todos esos deseos de la carne. Dice, Dios quiere santificar todo nuestro ser. ¿Qué quiere decir santificar? Dios quiere limpiarnos. Amén. Dios quiere que nosotros tengamos una vida consagrada. Todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo debe estar consagrado para Él. Porque esta es la única manera que nosotros podemos vencer al enemigo y vencer todos esos deseos de la carne. Dice, y primera de Tesalonicenses 5:23, y Él mismo, o sea Dios, el Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible quiere decir sin mancha. Recuerden que la palabra del Señor dice que Él viene por una iglesia, amén, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Amén. Entonces, nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo. ¿Cuántos los están esperando? Amén. Entonces, por eso debemos procurar, amén, estar irreprensibles, gloria al Señor, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que no tengamos mancha alguna, que no tengamos ningún asunto de pecado que arreglar, porque cuando el Señor llegue ya no va a haber tiempo para decir, ay Señor, perdóname. Es ahora el tiempo donde nosotros tenemos que estar ya preparados y poder tener dominio de todos esos deseos. Amén. Dice, así éramos antes. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia
y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos antes, mas no ahora que tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Dice, había ignorancia. Primera de Pedro 1:14, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cuando no teníamos el conocimiento de la palabra de Dios, estábamos en ignorancia, ¿verdad? Y todas esas cosas, pues, nosotros las desconocíamos, pero ahora no podemos conformarnos a seguir viviendo de la misma manera. Amén. Tenemos que, con la ayuda del Señor, poder vencer todos esos deseos de la carne, someterlos en el nombre de Jesús y con la ayuda del Señor. Dice, al convertirse, ¿qué se debe hacer con la carne? Lo primero que todo creyente debe hacer es dejar de proveer y alimentar los deseos de la carne, ya que al dejar de alimentar los deseos que nosotros creamos como si fuera una necesidad, la carne se debilitará. De lo contrario, irá creciendo y haciendo que vivamos como un hombre carnal. Cuando nosotros alimentamos todos los deseos de la carne, esa carne va cobrando fuerza cada día y el espíritu se va debilitando. Y una experiencia que yo he tenido, y es que para vencer estos deseos de la carne tenemos que evitar muchas cosas. A veces nos sentamos a ver una película y si esa película tiene violencia, ¿verdad? O que ahorita se usa mucho ver personas del mismo género y todas esas cosas. Todo eso traen, ¿verdad? Deseos en la carne. Yo creo que nosotros como hijos de Dios nos sentamos a ver una película que tenga violencia, que no nos dé pues un buen ejemplo, no está bien, porque entonces allí estamos alimentando los deseos de la carne. Y por eso usted dice, pero si yo oro, si yo me congrego, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué siento esto? Porque usted le ha dado lugar, ¿verdad? Al enemigo. Usted ha alimentado esa carne mirando cosas que no debe. O a veces oyendo cosas que no debemos. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay conversaciones, los que trabajamos, los que estamos en las empresas, a veces los amigos se reúnen y tienen conversaciones pues, que a nosotros no nos convienen. ¿Qué tenemos que hacer? Retirarnos. No nos podemos quedar allí, ¿verdad? Porque eso va a corromper nuestra vida. Y de allí es donde empieza esa carne a levantarse, esa carne a cobrar fuerza. Y muchas veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿pero por qué? Porque nosotros le hemos dado lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar todas estas cosas. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar una vida consagrada al Señor para poder vivir en el Espíritu y para poder tener discernimiento del Espíritu. Porque si una persona vive en la carne no puede tener un discernimiento del Espíritu. Él va a manejar todas las cosas como que normales. Ay, pasó esto. Ah, normal. Pasó aquello. Normal. Todo lo ve normal. Pero cuando nosotros alimentamos el Espíritu y cuando nosotros vivimos en el Espíritu, y eso lo encontramos a través de la oración, del ayuno y de la lectura de la palabra, amén, nosotros podemos tener el discernimiento de cuándo las cosas nos convienen y cuándo vienen de parte de Dios y cuándo no. Amén, bríndele un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Dice, cuando el hombre muere al pecado y se bautiza para perdón de pecados, como dice en Romanos 6:4, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, en vida nueva, una vida que agrade a Dios, una vida que dé testimonio de la transformación que ha hecho nuestras vidas. Amén, porque a veces no necesitamos ser esas personas elocuentes para poder predicar a alguien, pero con nuestra conducta, con lo que hablamos, con lo que decimos y cómo nos comportamos, la gente puede decir verdaderamente ella es cristiana o él es cristiano. Amén. Porque nosotros no estamos proveyendo para los deseos de la carne, sino que estamos
buscando estar en el Espíritu, mantenernos en el Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Dice, vestimenta de Dios. Pablo dice en Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es la vestimenta del Señor? Su santidad. Amén. Él dice en su palabra, sé santo porque yo soy santo. Dejar la carne atrás. El cristiano no debe andar conforme a la carne y tampoco debe pensar en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hace morir al viejo hombre. Hace morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí enumera, dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Este texto da una orden, es un mandato y debemos obedecerlo. Dice, haced morir. Amén. Dios nos ordena que hagamos morir todas las cosas, ¿verdad? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, dice que es idolatría. El cristiano no debe vivir carnalmente, sino espiritualmente. Debe vivir sobria, justa y piadosamente. Entonces, dice, hay aquí una pregunta, dice, entonces nunca peca. Sí, puede tropezar en alguna ocasión, pero el pecado no es su práctica común, no es su vida y no es su caminar. Dice, nunca peca. Claro, nosotros en muchas oportunidades pecamos. Cuando nos enojamos, nosotros pecamos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que tenemos que desechar todas esas cosas, ira, enojo. Entonces sí pecamos, pero no es nuestro diario vivir. Es una batalla que nosotros tenemos que mantener todos los días y evitarlo. Amén. Y pedirle a Dios en oración que nos ayude, porque sí podemos con la ayuda del Señor. Sí podemos vivir en el Espíritu como Dios quiere que lo hagamos, pero solo con su ayuda. Amén. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, gloria al nombre de Jesús, y nos sometemos a Él, Él nos envía esa ayuda, ese socorro. Y por medio del Espíritu Santo, ese poder, ¿verdad?, nos ha sido dado para poder vencer toda tentación, todos esos deseos, todo lo que es enemistad, pleito, que son obras de la carne y que están allí, porque como digo, no es algo que, ay no, es mágico. Nos bautizamos, creemos y ya, todo eso se fue. Es una batalla diario. Es una batalla que nosotros tenemos a diario, pero con la ayuda del Señor Jesucristo, nosotros podemos vencer y someter todas estos deseos, estos malos deseos, porque son malos deseos. Y nosotros tenemos que retomar de vivir, hacer morir ese viejo hombre, ¿verdad? O esa vieja mujer y vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dice, algunas vías por las cuales estos deseos malos vienen son por las malas amistades, con actividades y pláticas mundanas, lo que les estaba diciendo al principio, ¿verdad? Que a veces hay reuniones donde se hacen pláticas de conversaciones que a nosotros no nos convienen. ¿Qué tenemos que hacer? Retirarnos. No nos debemos de quedar allí escuchando o compartiendo y riéndonos de eso. ¿Por qué? Porque eso va a hacer daño a nuestra vida. Dice, películas con contenido sexual, y casi todo lo tienen, desnudez, violencia, asimismo libros y revistas que promueven y estimulen los deseos de la carne. Cuando nosotros como hijos de Dios seguimos practicando estas cosas, seguimos alimentando esa carne. Amén. Y nosotros estamos para vivir en el Espíritu, para someter todo deseo de la carne, siempre con la ayuda de Dios. Nosotros por nuestras propias cuentas quizás no lo podemos alcanzar, pero con la ayuda de Dios sí lo podemos lograr. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Debe de haber en nosotros siempre buenos deseos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. Este debe ser nuestro pensamiento. En todas esas cosas honestas, en toda la justicia, en todo lo puro, en todo lo amable. Ese debe ser el pensamiento de un hijo de Dios. Amén. De alguien que verdaderamente quiere agradar a Dios. Porque eso también, hermano, es necesario que nosotros nos autoexaminemos, amén, y miremos nuestra condición. ¿Cómo está nuestra condición delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Yo creo que nosotros mismos nos podemos preguntar, ¿estoy agradando a Dios? ¿Estoy viviendo en el Espíritu? ¿O estoy todavía en la carne? ¿Todavía sigo practicando las cosas del viejo hombre? Amén. Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros cada uno de manera personal. Si estamos en el Espíritu para agradar a Dios o seguimos alimentando la carne. Amén. Y qué tremendo es el ser humano, que a veces nosotros alimentamos la carne y le queremos echar la culpa al diablo. Diablo cochino. Diablo mentiroso. Pero si usted está alimentando la carne, ¿por qué le va a echar la culpa al diablo? Él es el tentador, sí, pero como leíamos aquí, dice que somos atraídos por nuestras propias concupiscencias. Si hay un deseo del mal, vamos a ser atraídos por ese mal, ¿verdad? Porque hemos alimentado esos deseos. Gloria al nombre de Jesús. Quiero compartir una historia muy hermosa y que tiene una gran reflexión sobre lo que estamos hablando. Dice, es la historia de un abuelo y sus nietos. El anciano se movía nervioso, aturdido, y los niños le preguntaron, abuelo, ¿qué te pasa? Y el anciano contestó, siento como si dos lobos estuvieran peleando dentro de mí, en mi corazón. Uno de ellos es un lobo violento, lleno de rabia, vengativo y envidioso. El otro lobo, sin embargo, es bueno, compasivo, generoso, está lleno de amor. Los niños se quedaron atónitos y después de un largo silencio preguntaron, abuelo, ¿y quién ganará la pelea? Y el abuelo contestó, aquel a quien yo alimente más. Amén. Aquel a quien yo alimente más. Y esa es la pregunta que nosotros hoy nos podemos hacer. ¿Qué estamos alimentando más? ¿Nuestro espíritu o nuestra carne? ¿Quién va a ganar? Aquel a quien alimentemos más. Si proveemos todo el tiempo para los deseos de la carne, esa carne se va a hacer fuerte allí. Y vamos a vivir siempre bajo el viejo hombre, bajo las tradiciones y todas malas costumbres que nosotros teníamos. Porque eso es lo que hemos alimentado. Pero si nos sometemos a Dios en oración, en ayuno, en la lectura y pidiéndole a Él que nos ayude, nuestro espíritu se va a hacer fuerte y vamos a permanecer firmes en su presencia. Amén. Irreprensible para el día de su venida. Gloria al nombre de Jesús. Les invito a colocarse de pie. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude. Amén. Que es nuestro deseo agradarle a Él. Y que Él nos ayude a que nosotros podamos vencer esos deseos con los que batallamos diariamente. Gloria al Señor. Es algo con lo que batallamos diariamente. Que sea el Señor ayudándonos, que sea el Señor permitiendo que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón para obedecerla. Amén. Y que todas estas cosas que practicábamos cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza, pues ya la dejemos a un lado y comencemos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, una vida en el Espíritu, una vida de la cual el Señor se agrade de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Oremos. Bendito Dios y Salvador,
Te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra, Dios de la gloria. Oh Jesús, tú conoces, Señor Jesús, cada uno de nuestras vidas. Tú conoces, Señor Jesús, con qué batallamos, Señor, diariamente. Ira, enojo, deseos malos, Dios de la gloria. Solo usted, Señor Jesús, que aún conoce lo que nosotros pensamos, Dios de la gloria, es el único que puede ayudarnos, Señor Jesús, a vencer estos deseos que llegan a nuestras vidas, Dios de la gloria. Oh, bendito Dios, ayúdanos a alimentar, Señor, nuestro espíritu con